Buenas noches, amables televidentes de su resumen dominical Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. También pueden sintonizar el resumen dominical de Registro Informativo a través de YouTube y todas las redes sociales. Señores, ya estamos a 14 de enero y el tiempo avanza a la velocidad de un relámpago, señores. Ustedes verán que ahorita estamos en diciembre, sin darnos cuenta. Acabamos de dejar el año 2017, iniciar el 18 y esto como que va, la vida va acelerada, rápido. Ojalá que esa aceleración que se observa en la cotidianidad de la vida dominicana no se produzca en las actitudes de comportamiento ni en la visión para lograr metas y objetivos, porque nunca la desesperación puede ser sinónimo de éxito. Como dicen los que saben, la desesperación es sinónimo de fracaso. La serenidad, la comprensión, la ecuanimidad sí son sinónimos de éxitos. Entonces vamos a tratar de que logremos metas, logremos objetivos, justamente en la medida en que seamos capaces de actuar con la debida serenidad, con el debido comedimiento y con una visión concertable para llegar hacia la meta final. Señores, en esta semana que transcurre se produjeron algunos aniversarios. Se produjo un aniversario de el fatídico accidente aéreo de un equipo de béisbol de Santiago de los Caballeros que intercambiaba con equipos en la región sur, fundamentalmente en Barahona, y que decidieron irse en avión hacia el Cibao y perecieron los integrantes del equipo, así como la tripulación del avión que lo transportaba. No recuerdo el nombre de alguien que sobrevivió porque decidió irse por tierra. No recuerdo un dato ahora, porque esto es improvisando. No he buscado esos datos. Pero no recuerdo el nombre, pero sé que sobrevivió un miembro del equipo porque decidió irse por tierra desde Barahona hacia Santiago. Bueno, también el pasado 12 de enero se cumplieron 46 años del enfrentamiento histórico y sangriento entre el grupo de los Palmeros, encabezado por Amaury Germán Aristi, y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que enfrentaron a ese grupo de revolucionarios que confrontaba, que combatía de una manera vehemente el estilo de gobierno que implementó desde el 1966 hasta 1978 el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, conocido ese periodo como los 12 años de Balaguer. Yo le agregaría los fatídicos, los criminales, los azarosos 12 años de gobierno de Balaguer, que fueron 12 años
de intolerancia, de persecución política, de criminalidad, de desapariciones de muchos hombres y mujeres revolucionarios, progresistas, de enfrentamientos verdaderamente sangrientos. Y también, ¿por qué no decirlo?, una política equivocada de algunos grupos de izquierda que cometieron acciones en contra de la policía, los famosos golpes de mano de que le llamaba una organización política, y esa famosa táctica conocida por uno de los grupos de izquierda que fue identificada a lo interno de esa organización como la táctica Hilda Gotró, que lo que llevó fue muchos errores a la práctica por sectores de nuestra izquierda dominicana, pero también salvajemente repelido por el gobierno de los 12 años de Balaguer. Entonces, esos 46 años del enfrentamiento en la famosa cueva, ahí en Los Tres Ojos, que es un museo histórico ahora, pero ahí en Los Tres Ojos, ahí se internaron en esa cueva 4 combatientes que participaban como integrantes del grupo de los Palmeros y que fueron ubicados por la policía justamente cuando alguien iba a llevarle la comida, según las informaciones. Persiguieron, después hubo algunas denuncias de que hubo caliezaje, de que hubo traición de alguien del grupo, en fin, pero los hechos están ahí. Y precisamente esos fueron enfrentamientos sangrientos donde 4 revolucionarios valientes, encabezados por Amauris Germán Aristi, como decía, e integrado por Bienvenido Leal Prandi, alias La Chuta, Ulises Cerón Polanco y Perdomo Félix, que no recuerdo el nombre de Perdomo Félix, porque esto es extraído de mis conocimientos de esos hechos, que justamente coincidió. Nosotros nos enteramos de esos hechos una semana después de haber ocurrido, porque en esos momentos lamentablemente estábamos en las mazmorras de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Estábamos presos, acusados de lanzarle una granada a un carro patrullero. Imagínense ustedes, yo nunca en mi vida le he puesto la mano a una granada, pero me acusaron de lanzarle una a un carro patrullero. Esas eran de las cosas que ocurrían, de lo menos que ocurría en los 12 años de Joaquín Balaguer Ricardo, que después trató de reivindicarse con algunas modalidades cambiadas, pero fueron las circunstancias que lo hicieron cambiar. Balaguer era el mismo, siempre. Entonces, señores, ahí cayeron abatidos, pero las Fuerzas Armadas tuvieron serias bajas también, y fundamentalmente la Policía Nacional. Por parte de la policía murieron varios miembros del cuerpo del orden, y murió ahí, que era oficial de la policía, creo que tenía el rango de primer teniente y póstumamente fue ascendido a capitán, el papá del presidente del Comité de los Derechos Humanos, Virgilio, el licenciado Virgilio Almanza. El papá de Virgilio Almanza murió ahí. Entonces, y murieron varios miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas, porque para enfrentar a esos 4 valientes revolucionarios, las Fuerzas Armadas se vio en la necesidad de utilizar incluso helicópteros, porque la verdad que desde el lugar donde estaban en esa cueva le produjeron
considerables bajas a los que representaban la policía y las Fuerzas Armadas. Ahí está ese aniversario. Me decía Ángel González, nuestro querido director y camarógrafo, que él no ha escuchado hablar poco de los palmeros. Señor, el que se muere ya se embromó. Eso es así. Pero nosotros no podemos dejar pasar por desapercibido un hecho de tanta trascendencia, que debiera estar justamente en las escuelas, en los liceos, donde se forman nuestros estudiantes, que serán los futuros bachilleres y luego futuros profesionales y técnicos de nuestra sociedad. Deben darle también, como parte de la asignatura de historia y de historia dominicana, darle la narrativa de esos hechos para que se vayan formando con los conocimientos de lo que han sido episodios imborrables de la historia política, de la historia revolucionaria y de la historia represiva en nuestro país. Pero bueno, ahí está. Señores, por otro lado, nosotros queremos referirnos en este segmento de introducción al caso de la famosa embarcación que contenía cerca de 1.600 kilos de drogas y que se le atribuye la propiedad a Maconi y un grupo de personas vinculadas a él y a las actividades de narcotráfico a que se ha dedicado durante muchos años este señor, que, bueno, tuvo una acusación muy fuerte y que ocupó lugares importantes en estructuras dedicadas al narcotráfico, como es el caso de ser el encargado operativo, según las informaciones, de la estructura de narcotráfico que dirigió y coordinó el ex capitán del ejército, Quirino Antonio Paulino Castillo, alias El Don, y que, por cierto, Quirino está por ahí en bajo perfil, tranquilo, disfrutando su vida, sin pernotar mucho, pero ahí está, ya libre, y bueno, está bien. Ahora, ¿qué pasa? Maconi, pues, que es un hombre conocido, y sus compañeros de hazañas en las lides judiciales del país por las acusaciones de las que ha sido procesado, y con suerte ha salido rápido de esos procesos, diferente a muchos que por robarse una gallina o meterse a cortar un racimo de plátano y sacar 4 plantas de yuca de un conuco, a veces se pudren en las cárceles. Pero bueno, vale más caer en gracia que ser gracioso, dice alguien. Eso quiere decir que hay que nacer con suerte. El que se roba por ahí 3 racimos de plátano y 2 de guineo, corre el riesgo de pasarse varios años en la cárcel y pasar toda la de Caín. En cambio, el que trafica con millonarios cargamentos de estupefacientes, pues tiene la posibilidad de, mediante mecanismos de negociaciones que la tienen ya varias estructuras judiciales y particularmente el país, que sirve de aposento para las drogas que se mueven en el mundo, que son los Estados Unidos, pero nunca ha caído un poderoso narcotraficante norteamericano, nunca yo lo he visto. Si alguien conoce de algún expediente, que me lo diga para yo comentarlo aquí en el resumen dominical de Registro Informativo, pero nunca. Sin embargo, las drogas que se agarra en América, en el mundo en su gran mayoría, es con destino a Estados Unidos. Pero bueno,
Así es. Pues Maconí, han dicho sus abogados, ya para irme a la pausa, que dirá a las autoridades del primer orden judicial, entiéndase el procurador, la fiscal del distrito, la jefatura de la policía, en fin, que dirá de quién es el cargamento de drogas que se le imputa a él. Eso han dicho sus abogados. Y ya hay gente que ha especulado y ha dicho que se trata de alguien, ha comenzado a especular, pero no han dicho específicamente. Bueno, que se diga quiénes son. De todo modo, señores, las autoridades que agarraron a Maconí no son tontas. Aquí se le da seguimiento, aquí se le da un seguimiento inimaginable a las conversaciones telefónicas, a esos diálogos, a esos acuerdos, a esas claves que se usan mediante conversaciones telefónicas, y que las autoridades tampoco son tontas. Aquí se peca de tonto cuando es intencional, pero cuando se quiere descubrir un caso, señores, nuestras autoridades tienen la capacidad y acumulan las informaciones necesarias para descubrir cualquier hecho, por más difícil que pueda parecer. Pero bueno, vamos a ver cuál será el desenlace final de este proceso y esa droga que fueron incautadas por las autoridades dominicanas. Me voy a la pausa con el permiso del director y de ustedes, amables televidentes, y en unos segundos estamos de regreso porque, bueno, no hay publicidad en registro informativo. Vamos a ver si en el año 2018 Roberto Rodríguez Marchena quiere incluir al registro informativo, pero bueno, y otros de los que manejan publicidad del gobierno. Si no, seguimos aquí hasta que Dios y el canal 35 nos lo permitan. Adelante, señor director. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, amables televidentes de Registro Informativo, José Rodríguez, como siempre, con ustedes. Y bueno, el director general de Impuestos Internos, el licenciado Magín Díaz, ha hecho revelaciones de manera reiterada, pero en esta semana que acudió a una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, lo escuchábamos decir que se refería a la situación que hay con la evasión del pago de impuestos, fundamentalmente el impuesto sobre la renta y el impuesto a las transferencias de bienes industrializados, conocido este impositivo como el ITEVIS. Resulta que según el director de Impuestos Internos,
hay un 45% de evasión al pago del ITEVI. Eso es un escándalo. En un país que necesita cada vez más incrementar sus recaudaciones para que el gobierno pueda cumplir, aunque sea medianamente, con una serie de demandas de la población, porque la gente vive demandando que les resuelvan arreglo de calles, que resuelvan caminos y carreteras, vías de comunicación, que se resuelva el problema de la salud, el problema de los hospitales, en fin, una serie de demandas que reclama la población de manera justa y que el gobierno debe atender a ella. Ahora, para poder atender, el gobierno debe disponer de los recursos necesarios que le permitan planificar presupuestariamente y ejecutar ese tipo de programas en beneficio de los reclamos de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo el gobierno puede aumentar sus recaudaciones? ¿Incrementando los impuestos? Lo primero que decimos que no, es que por lo menos la población, los empresarios, los evasores de impuestos entiendan que deben cumplir con la ley, porque nada más no es reclamarle a los gobiernos, también los ciudadanos tenemos responsabilidades que cumplir y particularmente los empresarios. Señores, yo no tengo nada y yo tengo a Creaciones Publicitarias Rodríguez Acosta, que es la institución que produce a registro informativo. Y lo poco que yo pueda recibir, pregunten, pueden ir a la DGI, yo no dejo de reportar. Hasta sin actividades, no hay actividades, yo reporto. Si son 10 pesos, si son 100 pesos, ahí aparece Creaciones Publicitarias Rodríguez Acosta al día en la DGI. Pero yo no produzco nada. Me pagan 10,000 pesos, me pagan 20, ahí está mi pago de impuestos, de lo que sea, 180, 200, 500, 1000, lo que sea. Entonces aquí hay empresas, hay una serie de instituciones que la evaden, hay un mecanismo que yo hago un llamado de manera reiterada a la DGI, que constaten en algunos casos de instituciones que le dan el comprobante fiscal a la gente, pero se lo dan con un sistema de tinta casi ilegible, que no llega usted a la fecha de reporte a la DGI, la fecha que usted tiene para reportar a la DGI, cuando ya ese recibo que le han dado, ese famoso comprobante, está ilegible. Es una táctica, ese es un mecanismo, y nadie se niega que no te lo den, que nadie dice que no te lo dieron, pero te lo dan. Ese es un subterfugio que utilizan en algunas instituciones. Ya yo lo he probado y he tenido que decir, mira, rehágame este comprobante, yo quiero este comprobante con una tinta legible, porque te agarran, no te le ponen la tinta suficiente a la máquina que te lo imprime, y entonces te lo dieron. Revisa ese recibo dentro de 4 o 5 días para que tú veas. Hago este llamado a la DGI para que supervise a esas instituciones, que lo usan fundamentalmente Liquor Stop y algunos restaurantes. Por ahí hay un restaurante que yo no sé si lo ha hecho, si ha corregido esa situación, que se llama, no recuerdo, está en la autopista Las Américas, está creo que en la Venezuela, está en la Pedro Livio Cedeño, esquina Manuel Ubaldo Gómez. Ahí está. Entonces, y en muchísimos sitios hay muchas instituciones, de manera que hay que resolver eso, pero es exagerada esa evasión de impuestos. Y entonces, ni hablar del asunto de la electricidad, aquí se va de todo. Tú sabes la cantidad de gente que no paga electricidad, que se la roba. Y no me refiero a los infelices. Y hay también gente que tiene la luz robada porque la distribuidora que le corresponde
a esa área no va tampoco a colocar los medidores. Yo quiero hacer un llamado a EDESTE. Señores, hay zonas donde le reclaman a EDESTE que le coloquen medidores y les resulta difícil. Les resulta difícil. A mí me resultó difícil, en los archivos ahí tengo guardado una comunicación donde yo era el único que pagaba la electricidad en una comunidad que se llama La Malena, que pertenece a la provincia de Santo Domingo, al municipio de Boca Chica, frontera ya con San Pedro de Macorís, con el municipio de Guayacanes. Y resulta que hay gente que queremos pagar la electricidad y nos cansamos de pedirle. Entonces, y eso pasa con mucha gente. Ahí hay mucha evasión también. Y a propósito de la electricidad, yo quiero aprovechar, siguen sectores de los generadores tratando de boicotear a como dé lugar que Punta Catalina sea una realidad en la República Dominicana como proyecto de generación eléctrica. Están en eso. Ya por ahí están inventándose que cuando funcione Punta Catalina se va a disparar el costo del kilovatio hora. Eso lo han dicho los voceros de los generadores. Señores, yo creo que el gobierno debe tener un poquito más de vehemencia para que defienda sus proyectos y su logro. Aquí lamentablemente, incluso aquí hay gente, aquí el gobierno le está pagando publicidad justamente a los que menos, o a los que menos no, a los que no defienden. Aquí a la gente que chantajean, a los que viven chantajeando y denunciando, a esos que le mandan los sobres, a esos que de una vez le colocan publicidad en su programa. Y pasa por aquí fulano, y se entienden y le resuelven. Y hay gente que no solamente le dicen pasa por aquí y le hacen su contrato de publicidad, sino que también le mandan 4 y 5 cédulas, nómbrame estas 4 gente, estas 4 personas que son mías. Y después llegan a acuerdo con esos 4 nombrados también. Todo eso se está utilizando, señores. Hay una vagabundería, hay una inversión de valores, hay una situación tan deprimente en términos de la ética y de la moral, a todos los niveles, que a uno le da vergüenza. Porque bueno, yo digo como le dije a un senador que murió hace mucho, que una vez cuando yo lo iba a entrevistar por una situación que había, y ese senador me dijo a mí que cuánto yo cobraba por la entrevista. Y cuando me dijo así, delante de todo el que estaba con él, secretaria y otra gente más que estaba con él, le dije, usted me está faltando el respeto, lamentablemente, señor senador. Usted no va a mi programa, registro informativo, y recogí todo, digo, me voy. No, pero, y después hicimos la paz. Y después murió hace poco, tiene un par de años que murió. Y me refiero al difunto senador por la provincia de Monseñor Noel, Enrique López, Enriquito. Porque parece que estaba acostumbrado que en el Congreso alguien lo entrevistaba, no sé quiénes, y le cobraban por la entrevista. Entonces él pensaba que yo era de eso. Entonces, así hay mucha gente, por eso aquí viven diciendo, los periodistas que tiene el gobierno comprado, a mí no me compra nadie. Y yo soy una gente que defiende el gobierno, porque yo defiendo a Danilo Medina. Lo que sea defendible, lo que no sea defendible, yo no lo voy a defender. Yo defiendo el PLD, el gobierno del PLD. Yo soy claro en eso. ¿A cambio de qué? A cambio de mi convicción, no porque me paguen para eso, porque he tenido que pasar calamidades con registro informativo. Es más, de diario he tenido que resumirlo ahora, a una vez los domingos para no salir del aire. ¿Eso por qué? Porque estoy en la abundancia, porque me han mandado publicidad o porque estoy ahogado y con una deuda en el canal, que me están llamando a ver si llego a acuerdo con ellos para también. Pero ¿qué acuerdo tú puedes llegar si no tienes ingresos para pagar? Nadie puede llegar a acuerdo de pago cuando usted no tiene los ingresos que le permitan incrementar. Es ahí a regañadientes pagando a registro informativo para no salir del aire. Y por ahí hay gente que es capaz de decir que a lo mejor que yo soy comprado por el gobierno cuando defiendo
la gestión de Danilo Medina, cuando defiendo a Punta Catalina, cuando defiendo la visita sorpresa, cuando defiendo el 911, porque son logros del gobierno. Ahora lamentablemente el gobierno le paga a una serie de gente para que lo ataquen, y a los que lo defendemos con verticalidad, pero sin apasionamiento, como es el caso de quien habla, José Rodríguez, entonces a eso nos marginan, porque no, José Rodríguez como quiera es un amigo de nosotros, ese no tenemos que darle nada, que se lo lleve quien lo trajo. Al registro informativo y los programas de José Rodríguez, ¿para qué? No, vamos a darle a fulanito que vive chantajeando porque se está atacando. Y a mí me dijo un seguridad del presidente Medina, que es mi amigo, y me dijo, oye, pero tú no tienes anuncios. Digo, sí, lo que pasa es que como yo no chantajeo, no tengo anuncios. Si yo comienzo a hacer denuncias de situaciones que pasan en las instituciones del gobierno y comienzo a hacer eso, ahí de una vez me llaman. Y él me dijo, no, pero ya a ti no te luce. Digo, no, que a mí no me luce porque esa no es mi información, yo no sirvo para chantajear, porque yo no vivo de eso, ni para decirle a nadie, te voy a cobrar tanto por una entrevista. Porque eso no fue lo que yo aprendí, ni en mi casa con Francisca Rodríguez y Ramón Rodríguez, ni en mi formación ética y moral en la iglesia, con la gente que me he vinculado. Entonces, no he aprendido a eso, y por eso, con orgullo, tengo que decirle a mis hijos que de lo único que yo quiero que ellos no quiero que se arrepientan es de decir, cuando ya yo no exista, que su papá se llamó José Rodríguez. Por eso, para que eso ocurra siempre, uno tiene que mantener un legado moral. Y aquí hay mucha gente en diferentes áreas profesionales, en diferentes áreas políticas, en diferentes áreas hasta religiosas, deportivas y en todas las índoles y áreas profesionales, que lo que viven es negociando, que lo que viven es traficando. Señores, aquí hay gente que le han hecho operaciones médicas sin necesitarlas, nada más para cobrar. ¿Eso qué es? Eso es ética profesional. Porque el problema nada más no es de los periodistas es porque los medios de comunicación suenan más que cualquier otra área profesional, y por eso dicen que el cuarto poder, aunque yo digo sin cuarto y sin poder. Pero bueno, entonces esa es la realidad, señores. Entonces hay una situación hay una cultura a la evasión, hay una cultura al robo, a la corrupción, y por eso entonces quieren echarle siempre la culpa a los gobiernos. Pero aquí es un problema de cultura generalizada, y eso pasa a todos los niveles. Ojalá podamos, a través de la DGI y los organismos recaudadores del gobierno, pero fundamentalmente la DGI, que es la principal, pueda resolverse de que ese 45% de evasión que habla el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, óigame, se reduzca a la mínima expresión. ¿Y cómo se va a reducir? Haciendo los operativos que sean necesarios y haciendo que cumpla la ley todo el mundo, sin importar vinculación alguna con esfera de poder o no. Entonces, así es. Mientras tanto, esperemos a ver qué pasa. Por otro lado, señores, nosotros queremos saludar el ambiente de conversación, de diálogo, de acercamiento que se ha estado produciendo después que Waldo Ariel Suero salió de la directiva del Colegio Médico. Señores, Waldo Ariel Suero lo que le faltó fue ladrar en el Palacio Nacional para que lo recibiera el presidente. Y no hubo que hacer ningún esfuerzo. El doctor Roa no tuvo que rogarle a nadie, ni demandarle a nadie para que lo recibiera el presidente de la República con una comisión del Colegio Médico. Y según todo lo que ha dicho el propio presidente del Colegio Médico, que es un médico respetable, es una persona que podrá ser, miren, más radical que Waldo Ariel Suero. Porque no es que el doctor Roa es un entreguista ni nada de eso, pero es un profesional
que no anda ladrando, no anda gritando, lo que anda haciendo planteamientos. Y no es verdad que aunque el doctor Roa era el vicepresidente de la directiva de Waldo Ariel Suero, va a estar alegremente lanzándose a huelga cada vez que tenga que demandar algo que le cumplan las autoridades, porque agotará, como lo está haciendo, el recurso del diálogo, el recurso de la concertación. Claro, lo que acuerdan, lo que llegan a acuerdos deben cumplir con los acuerdos, sea del colegio médico, sea del gobierno, sea de salud pública, del Ministerio de Salud, las autoridades de salud que acordaron con el colegio médico determinadas reivindicaciones, tienen que cumplirlas. Y de acuerdo a lo expresado por el presidente de los médicos, el doctor Roa, dijo que el presidente de la República textualmente le expresó que lo que hicieron compromiso en acuerdo deben de cumplirlo. Me voy a la pausa. En breve retornamos y continuaremos con esta entrega en este resumen dominical de Registro Informativo. No se vayan, amables televidentes. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, entramos a la recta final en esta entrega del resumen dominical de Registro Informativo. Y, bueno, en esta semana han llovido las denuncias de que se incrementa cada vez más la migración ilegal a la República Dominicana. No solo de haitianos. Siguen los venezolanos entrando al país. Algunos son devueltos. Las Fuerzas Armadas han estado en la frontera hablando de expulsión, de que han devuelto hacia su territorio a cientos de haitianos que han intentado entrar al país. Sin embargo, señores, es bueno señalar que el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en la República Dominicana, el señor Robert Copley, ha dicho que la República Dominicana es libre de evitar la entrada de ilegales a su territorio. Y eso es así. Nosotros tenemos la libertad de determinar quién entra y quién no a la República Dominicana, como lo tienen otros países, incluyendo los propios Estados Unidos.
Sin embargo, yo creo que se torna un poco preocupante. Ojalá en el inicio de este 2018 no tengamos que seguir comentando informaciones vinculadas a la debilidad en nuestras fronteras, a la debilidad de nuestra zona fronteriza, porque si seguimos por ese derrotero no vamos a terminar bien. Si no se controla la migración hacia nuestro país por parte de los vecinos haitianos, señores, vamos a tener problemas serios. Ya los estamos teniendo. Ya tenemos, antes era escasa la mención de ciudadanos haitianos en acciones delictivas. Ya no. Ya ahora cualquiera necesita valerse o quiere llevar a cabo una acción criminal, se valen de haitianos, le pagan 2 o 3 pesos haitianos y se van por ahí, o se te mete por unos montes y tú no lo consigues jamás y tú no lo identificas, porque aquí nada más se habla de los haitianos pero nunca sabemos los nombres. Eso es lo más difícil. Un haitiano, pero un haitiano es el denominativo de la nacionalidad de ese país, haitiano. Pero tú no identificas un nombre para nada, porque o tú no lo sabes o ellos se colocan el nombre que le da la gana. El que le da la gana, Jean-Philippe. No, cuando viene a ver, ese es Roberto. Pero él es Jean-Philippe. Entonces, yo pienso que el país debe empoderarse. El gobierno del presidente, querido presidente Danilo Medina, que tiene herramientas legales en sus manos a través de los mecanismos que ha evacuado la Suprema Corte, el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que tenemos también nuestras normas migratorias y hay que tomar medidas, porque si no la tomamos por el derrotero que vamos, es difícil. Y indiscutiblemente de las buenas intenciones del ministro de las Fuerzas Armadas, del jefe de Estado Mayor del Ejército de República Dominicana y de la cúpula militar, independientemente de eso, la realidad es que la mafia nunca se ha detenido, nunca en la frontera. Esa mafia tiene un medio operandi que siempre funciona, y tú ves que te dejan pasar 15, te paran 20, pero por el otro lado te dejan pasar 50. Y a veces también hay el chantaje de que le cobran a 5,000 pesos por persona a esos ilegales, y después lo chantajean, le mandan una gente y en el camino le sale y ya perdieron su dinero, y entonces a otra persona negocia con ellos también, hay que también darle dinero. De manera que hay una situación, aquí hay una mafia a todos los niveles, y por eso yo reitero lo que dije en la pasada entrega del resumen dominical de registro informativo, que Canadá, los países que se han beneficiado históricamente de la crisis haitiana, deben levantar estructura de desarrollo en la zona fronteriza con Haití, en la zona dominico-haitiana, o del lado haitiano o del lado dominicano, no importa, que el gobierno dominicano no se va a negar. Vamos a construirle hospitales binacionales ahí, con fondos de lo que ustedes tienen, de lo que se han robado.
de los que se han embolsillado aprovechándose de esa crisis haitiana, porque en Haití no hay clase media, en Haití existen los ricos y los marginados, los millonarios y los pobres. Por eso es que tienen que salir despavoridos los infelices haitianos a hacer lo que sea, y andan por ahí como hormigas. Como hormigas andan los haitianos en el territorio nacional. ¿Y qué pasa? Nada. Pero bueno, nada, ahí es. Esperemos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Yo creo que este país y los medios de comunicación debemos ya ir cambiando la línea de hablar de lo mismo, porque tú sabes cuántos años tenemos hablando del problema haitiano. Vamos a hablar del problema haitiano, siempre vamos a tener que hablar, porque Haití y República Dominicana, por las razones históricas del descubrimiento y de las luchas que se dieron en la época en que burguesías europeas trataban de arrebatarle terrenos que dominaba España en América, entonces bueno, la debilidad de España motivó de que algunos países europeos, como es el caso de Inglaterra y Francia, se aprovecharan, y entonces por eso hay una serie de islitas que están divididas entre inglesas y francesas y holandesas, precisamente, pero que eran parte de los territorios que España dominaba en América. Entonces, esa realidad es la que nos trajo a Haití y a la República Dominicana en una misma isla. Dos países con culturas totalmente distintas, con costumbres totalmente diferentes, con idiomas diferentes, y hasta con los rasgos físicos distintos. ¿Pero por qué? Precisamente por eso que acabo de decir y que está en la historia. Pero bueno, es una realidad tener que hablar de los haitianos, porque vamos a tener que vivir estos dos países, y por eso no tenemos que vivir en conflicto, pero cada quien en su territorio. Cuando el presidente Fernández decidió donar una universidad a ese país, lo hizo precisamente tratando de ayudar, de colaborar. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió después, más luego, el presidente Fernández? Que tuvieron a asesinarlo en Haití. Esa fue la respuesta, señores, de ese gesto de un presidente de un país vecino. Entonces, no esperemos nada, no hay que guerrear, pero no esperemos nada bueno de gente que creen que nosotros le estamos usurpando parte de su territorio, porque ese es el criterio que tienen, porque se lo han vendido. Y ahí hay una serie de gente, incluyendo comunicadores, periodistas, de todos los niveles de República Dominicana, que están con que no tratan de darse cuenta de que la migración abierta constituye un peligro para la República Dominicana. Señores, el tiempo de los valores éticos y morales de Freba Fado prácticamente se fue. Yo quiero simplemente decirle que a nombre de Freba Fado vamos a seguir insistiendo, aunque sea como una voz en el desierto, de que levantemos nuestros valores éticos, nuestros valores morales, para que podamos tener una sociedad que crezca, que avance de manera positiva. Muchas gracias por su sintonía. Feliz resto de la noche de este domingo para todos y todas. Que Dios me los acompañe. José Rodríguez estuvo con ustedes. En cámara, Ángel González.